Tengan todos ustedes unas cordiales tardes. Les doy una cálida bienvenida a nombre de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Oficina de Empleabilidad de la PUC. Sean todos cordialmente bienvenidos. Voy a compartir pantalla. ¿Me avisan, por favor, si ven la pantalla completa? ¿Sí? Sí, todo correcto. Gracias, gracias. Muy bien. Vamos a desarrollar este taller Estrategias de Autoconocimiento para Potenciar mi Empleabilidad. Mi nombre es María Bondia. Soy especialista en recursos humanos y coach organizacional y estoy formando parte del equipo de la Oficina de Empleabilidad de la PUC. El taller que vamos a trabajar el día de hoy tiene 2 módulos, ¿no? A ver, hay 2 personas en espera, veamos aquí. Ya, muy bien. Tiene 2 módulos. El módulo 1 es Estrategias de Autoconocimiento, y acá vamos a trabajar los temas de conciencia, autoconocimiento, autoconfianza, compromiso. Y trabajaremos 3 herramientas de autoconocimiento, ¿no? La competencia, incompetencia, la ventana de Johari, víctima o responsable. Y el módulo 2, potenciando mi empleabilidad. Aquí vamos a trabajar el autoconocimiento para el autoliderazgo, autoconocimiento de mis fortalezas, y trabajaremos la técnica STAR. Esta es una técnica muy conocida en las entrevistas de trabajo y una técnica relacionada también a objetivo de cambio. Bueno, este es el taller que tiene como finalidad entrenar, capacitar a todos los alumnos y egresados que inicien su proceso de empleabilidad, fortalecer ese proceso de empleabilidad. Está dirigida básicamente a los alumnos matriculados en el curso Marca Personal e Inserción Laboral, pero también están invitados todos los alumnos a quienes desean trabajar este tema tan importante, ¿ya? Entonces vamos aquí a empezar. Lo que busco siempre es compartir conocimiento, pero este conocimiento tiene que ser aplicado a la realidad de empleabilidad, buscar que ustedes reflexionen sobre sus pareceres, lo que tienen a través de todas estas técnicas y estrategias, pero lo más importante es que se involucren, que participen, que pregunten. Toda vez que esta información, la mente lo va a olvidar, pero si se involucran, preguntan, no se quedan con dudas, lo van a recordar, ¿no? Y bueno, lo que voy a pedirles a cada uno de manera voluntaria, como coach, es que tengan esa capacidad de querer aprender conocimientos para su propio proceso, ¿no? Atención, foco, calidez en la información, y que ustedes sean genuinos, ¿no? En estos momentos desde sus asientos, pónganse en mente todo aquello que desean trabajar para que cuando llegue el momento de una entrevista de trabajo, entreguen lo mejor que vienen a hacer sus competencias, sus habilidades, y logren esa posición, ¿no? Entonces vamos a darle un sustento. ¿Por qué es importante trabajar este tema? ¿Por qué es importante trabajar el autoconocimiento? Primero, que el autoconocimiento es una competencia, es una habilidad socioemocional que se necesita desarrollarlo. Y esto eleva un poquito las posibilidades de éxito en una entrevista de trabajo cuando el candidato tiene un alto nivel de autoconocimiento, ¿no? Y vamos a darle un sustento. En el año 2017-2018 se realizó una encuesta de habilidades al trabajo, ¿no? Con una muestra de 90.534 empresas peruanas. Y la pregunta que dice acá es, ¿qué habilidades son más difíciles de encontrar entre los postulantes, ¿no? Y observamos que las habilidades más difíciles que se encontraron es aquí, el 69.6% respondían a las habilidades socioemocionales. Fíjense que es el primer lugar, ¿no? Y luego, en segundo lugar, el 67.4% habilidades técnicas. Estas son las referidas al perfil del puesto, a los conocimientos del puesto, ¿ya? Y la siguiente pregunta, ¿cuáles son las causas principales de tener una vacante difícil de cubrir, ¿no? Nuevamente tiene mucha importancia lo que es el autoconocimiento, y aquí encontramos postulantes no cuentan con las habilidades socioemocionales, el 32.3%, que fue la segunda razón, ¿ya? Entonces, es por ello importante que trabajamos este tema. Y ahora vamos a arrancar, ¿no?
Trabajar autoconocimiento implica primero entrar a una etapa de introspección, ¿no? A un momento de mirarse hacia adentro, la conciencia, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, como que los invito a que empiecen a tener ese proceso interno de manera natural y genuina, ¿no? ¿Cómo están a nivel consciente? ¿Esta habilidad socioemocional en mí? ¿La tengo bien desarrollada? ¿De repente estoy en proceso de desarrollo? Y por lo tanto, en este sentido, es importante también poder entender que todos mis pensamientos, mis ideas, que yo pueda tener a nivel de conciencia para poder desarrollar y crecer en esta habilidad, esto va a optimizar mi potencial. Sin embargo, pueden también encontrarse algunas creencias limitativas, algunas creencias restrictivas, y eso depende de cada uno. Por eso se dijo, sean honestos con ustedes desde sus asientos. Si yo tengo creencias que me van a limitar, bueno, esto va a ser un freno en poder desarrollar esta habilidad. Y este taller lo que busca es motivar a todos a que despierten esta habilidad desde el momento en que ustedes están en ese proceso de desarrollar su empleabilidad. Entonces, para trabajar autoconocimiento, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿quién soy? ¿Mm? Ustedes de sus asientos váyanse preguntando, ¿quién soy? Y acá no, la respuesta no es que estudio en tal universidad o estar en tal ciclo, no. ¿Quién soy como persona? Es una pregunta muy fuerte, ¿no? Muy poderosa, que nos puede llevar a pensar, a reflexionar. Pero bueno, es la entrada para trabajar el autoconocimiento. Y entonces, me da mucho sentido trabajar este concepto y lo traigo al taller, ¿no? De Jenny Nagaoka, ella es docente de la Universidad de Harvard. Y menciona lo siguiente. Primero, sabemos que el autoconocimiento ya es una habilidad socioemocional necesaria para poder encontrar empleabilidad, ¿sí? Y la estadística lo acaban ustedes de conocer. Pero Jenny Nagaoka dice que el autoconocimiento viene a ser la valoración de uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo me valoro? ¿Cómo me reconozco? ¿Qué nivel de conciencia tengo de esa validez que me doy, ¿no? Y esto se desarrolla desde la infancia, pero se fortalece desde la adolescencia y la juventud. Es decir, todos ustedes están en este proceso de fortalecer, ¿no? De empoderar esta habilidad de autoconocimiento. Entonces, al pensar en esta habilidad es como aquella brújula interna, ¿no? Que va a orientar, que te va a guiar y te va a ayudar a tomar las mejores decisiones responsables y congruentes en diversas situaciones, aún en momentos de dificultad, en momentos de incertidumbre o en momentos de estresores del entorno, porque iniciar un proceso de trabajo no es fácil, implica fases, implica método, conocimiento a nivel de cómo potenciar mi hoja de vida, cómo desarrollar estrategias en mi entrevista por competencias, y también implica empezar a buscar en un mercado laboral que de por sí tiene sus características de incertidumbre. Entonces, esto es lo que buscamos, ¿no? Que cada uno empiece a trabajar este proceso para que tenga su propia brújula interna y te guíe a buscar las mejores decisiones para este proceso. Entonces, ya estamos entrando a ver este tema y empezamos antes de contestar quién soy yo, o sea, quién soy como persona, hablemos un poquito de la identidad, ¿no? Conversemos un poquito, pensemos ahora. Y hablar de identidad no solamente es saber decir cuáles son mis conocimientos. Miramos esta figura metafórica y aquí tenemos veamos, la cáscara de la cebolla, que es una película muy delgadita. Aquí están nuestros conocimientos. Conocimientos adquiridos en la etapa de formación profesional, conocimientos técnicos, etcétera. Eso es visible. Eso lo van a poder ustedes trasladar en su currículum vitae. Eso es verificable en una entrevista. Sin embargo, va más allá. Es también saber conocer cuáles son mis propias habilidades, cuáles son mis actitudes. Y la actitud tiene un peso muy importante en una entrevista de trabajo.
y luego voy a explicar por qué. ¿Cuáles son tus talentos? Y cuando hablo de talentos, no solamente me refiero a tus fortalezas. El talento tiene un nivel superior a tus fortalezas, a tu característica de conductas y comportamientos en el cual tú destacas y te tienes que conocer para poder marcar o vislumbrar en tu entrevista de trabajo. Igualmente, cuáles son tus valores, ¿no? Y tu personalidad está en el centro, ¿ya? Muy bien. Y seguimos. Entonces, ¿por qué? Me dirá María, ¿por qué es importante todo esto? ¿Qué relación tiene? Es muy, muy, muy importante el autoconocimiento. Quien tiene un alto nivel va a tener mayor grado de autoconfianza y de compromiso con su propio proceso. Y bueno, aquí vamos a presentar un poco el sustento de Spencer Spencer, quien nos manifiesta que en una entrevista de trabajo, luego de pasar todo el proceso de validación de currículum vitae, o entrevistas grupales o pruebas psicométricas, ¿no? Y por ello uno puede ser elegido en la terna, que la terna es la etapa final en el cual se eligen unos 5 o 6 candidatos, todos posibles de ser contratados. Por lo tanto, quien te va a entrevistar es un experto en recursos humanos o tu futuro jefe. Lo que va a observar es resultados de tus metas, de tus logros y lo que están en tu hoja de vida, ¿no? Esto es lo que va a observar primero y representa un 15%, pero es necesario hacer la entrevista. Y es necesario hacer la entrevista porque tiene que saber conocer a la persona, tiene que validar si el candidato tiene un alto nivel de autoconocimiento, tiene que validar si tiene capacidades, valores, actitudes, autocreencias, y lo vimos hace un momento, esas autocreencias positivas que van a empoderarte o limitaciones. Y esto implica conocer al candidato y se hace preguntas. ¿Por qué? Porque esto es lo que fácilmente no lo vemos. Un 85% no se visualiza en una hoja de vida, y tampoco en una entrevista grupal. Entonces, esto es lo que la gente no ve y por eso es muy importante las entrevistas de trabajo. Observen ustedes, es un 85% y por ello es importante que en una entrevista final con el jefe o con el responsable de recursos humanos, ustedes vayan preparados para que puedan lograr esa posición ansiada del trabajo, ¿ya? Entonces, autoconocimiento para tu entrevista de trabajo. David McLean en el año de 1973 dio una información valiosa en management, ¿no? Y manifestó: candidato que tiene un alto nivel de autoconocimiento y lo sabe comunicar, predice el éxito laboral en las organizaciones. Y un poquito más adelante tenemos esta información de Spencer Spencer en el año de 1993, ¿no? Entonces, él manifestó que los candidatos que tienen una característica subyacente, o sea, está dentro de su ser, ¿no? Y causalmente relacionada con un nivel estándar de efectividad. Es decir, buscamos que ese desempeño sea efectivo y supere, por eso es estándar. Entonces, esto logra un desempeño superior en el trabajo. Es por ello importante que se necesita trabajar nuestro autoconocimiento para destacar en las entrevistas de trabajo. Y estos son predictores de éxito en las entrevistas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder trabajar? Primero, ya queda claro que los conocimientos y algunas habilidades es lo que está visible, ¿no? Y aproximadamente es un 15% de lo que nosotros observamos en recursos humanos, en tu currículum vitae o en las dinámicas grupales. Es lo que está del nivel del agua hacia arriba, ¿no? Conocimiento es lo que sé hacer, habilidad es lo que soy capaz de hacer. Sin embargo, lo que está del nivel del agua hacia abajo no es fácil. No es fácil de poder observar o evaluar y se requiere prepararse. Y esto tiene un promedio de 85% en el cual se tiene que trabajar en las entrevistas y por eso se hacen preguntas, preguntas de competencia, ¿no? Entonces empecemos un poquito desde los asientos.
¿Cómo es tu autoimagen? Cada uno se va preguntando, ¿no? Y esto está relacionado a que soy así, de esta manera, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? ¿Sí? Hay una pregunta aquí en el chat, acabo de ver. A ver, perdónenme. Es la bienvenida. Ah, ok. Ok, muy bien, gracias, Jorge, estás aquí. Gracias. Igualmente, ¿ah? Dudas, preguntas, levantan la mano, activamos el micrófono y empezamos a participar, ¿ya? Igualmente, ¿cuáles son tus rasgos de personalidad? ¿No? ¿Eres sociable, introvertido? O quizás tienes un alto nivel de autoconfianza, de seguridad, asertivo, vas a preguntar, ¿no? Hoy deseo que pongan en práctica su asertividad, que pregunten, que no se queden con las dudas, ¿no? ¿Cuáles son tus motivos? Esto de la línea de abajo hacia el agua se dice que es difícil de desarrollar, ¿no? Y por ello es importante entrenarse. Lo que busca este taller es que ustedes se vayan entrenando, preguntando, ¿no? Igualmente, los conocimientos es lo que ustedes destacan. Alumnos de la Universidad Católica, todos destacan en autoconocimiento a nivel de competencias, de formación profesional, ¿no? Hay una pregunta de Juan. ¿Por qué los valores se expresan con deseo hacerlo? Muy buena pregunta, Juan. Primero, cuando uno tiene valores definidos, ya identificados, ¿no? Es importante que estos valores estén deseándose vincularse con los valores de la organización. Un ejemplo, un valor que puede caracterizar a una persona es la ética, la transparencia. Entonces, yo deseo encontrar este valor en la organización donde yo voy a trabajar para ponerlo en práctica. En nuestra Universidad Católica, que es una organización académica institucional, tiene este valor, la ética, la transparencia, ¿no? Y los que trabajamos acá deseamos mantener y poner en práctica este valor. A nivel organizacional también, cuando uno busca una posición laboral, es importante que antes de ir a la entrevista pongas en práctica ese autoconocimiento de cuáles son tus valores y de estos o algunos cuáles se vinculan con los valores institucionales. ¿Te respondí, Juan? ¿Sí? Hola. Juan, ¿estás ahí? Bueno, ok, muy bien. Entonces continuamos. Vamos a trabajar acá la primera herramienta de autoconocimiento que hemos traído, fases del aprendizaje en el desarrollo de la competencia. Les voy a pedir que pongan mucho foco, mucha atención, porque vamos a interactuar, vamos a hacer preguntas, ¿ya? Esta es una herramienta muy importante y, bueno, ha sido creada por Martin Broglie en el año de 1969 y lo que busca o pretende es conocer que todas las personas, todas me incluyo, pasamos por estas 4 fases al desarrollar una competencia, al desarrollar una habilidad, ¿no? Y bueno, la primera fase se llama incompetencia inconsciente. ¿Qué significa? Significa que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, para este taller, probablemente algunos candidatos que están o alumnos que están en el 5º ciclo, 6º ciclo, no conocen qué es una entrevista de trabajo, ¿no? Ahí hay una incompetencia. Y tampoco no sabes que te falta autoconocimiento, es inconsciente, o sea, yo todavía no me estoy preparando, pero quizás algunos que ya están en el 8º ciclo, 7º ciclo, sí saben, ¿no? ¿Qué cosa es una entrevista de trabajo? Vamos a la fase 2, se llama incompetencia consciente, ¿no? Entonces, si sabes que no sabes, ¿no? Vamos a ver acá. Bien, si sabes que no sabes, en el mismo ejemplo, entonces, estás en el 8º ciclo, vamos a dar este ejemplo, sabes que te falta autoconocimiento, o sea, sabes que necesitas este entrenamiento para una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, sí, ya lo conoces, sabes que te falta, pero aún no lo has desarrollado. Y nos vamos a la 3, se llama competencia consciente. ¿Ya? Ya estás en el 9º ciclo o ya te has preparado mucho, entonces sabes que eres excelente y espontáneo. Esta es un poquito la estructura.
Entonces, sabes que tienes autoconocimiento en la entrevista de trabajo, o sea, ya lo conoces y ya te estás preparando para este caso, ¿no? Y bueno, seguimos en la fase 4, competencia inconsciente, o sea, ya eres competente y esto lo dominas, ¿no? O sea, sabes que eres excelente con dominio, se dice acá. Por lo tanto, tienes un alto dominio de autoconocimiento en la entrevista de trabajo. Y al tener un alto dominio va a fluir tus respuestas, vas a tener seguridad, vas a tener autoconfianza. Si te preguntan, a ver, ¿cuál es tu propósito profesional? Lo vas a decir. Si te preguntan, ¿cuáles son tus valores personales vinculados a la organización? Lo vas a comunicar, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de entrevista de trabajo lo vamos a hacer más adelante, pero la ruta es esta, que pasamos por 4 fases. Acá estamos trayendo el ejemplo de la entrevista de trabajo. Para otro escenario puede ser otro tema. Y todos pasamos por esta etapa porque no dominamos todas las áreas del conocimiento, ¿no? Yo podría tener quizás la experiencia y recursos humanos, pero no domino otras áreas. Pero estamos trabajando en este taller este tema que es autoconocimiento para mi empleabilidad. Muy bien, hasta acá quiero hacer preguntas. ¿Quedó claro la explicación? ¿Tienen alguna duda? Pueden escribir en el chat o me levantan la mano, les activan su micrófono. ¿Mm? A ver, vamos a contestar. Todo claro. Muy bien, Andrea, todo claro. Entonces, si todo está claro, vayan pensando, ¿sí? Recuerden que soy coach y me gusta hacerlos pensar, reflexionar. Primero, les voy a pedir que me escriban en el chat en qué ciclo están. Solamente ciclo, ¿ya? Me van escribiendo rápido en qué ciclo están. Octavo, muy bien. Séptimo, octavo. Séptimo, por ahí va. Décimo, séptimo. Sigan, sigan. Sexto, décimo, sexto. Muy bien. Octavo, octavo. Décimo, séptimo. Muy bien. Va ganando por ahí entre octavo, noveno y décimo. Pero hay una pregunta. Qué bueno que se animaron. ¿Podría explicar otra vez la fase 3 y 4? Claro, Rafael, con todo gusto. La fase 3. La fase 3 es ya la competencia consciente, es decir, yo conozco de que necesito tener esta habilidad del autoconocimiento y tengo excelencia en desarrollarlo, pero de manera espontánea, ¿no? Si por A o B me preguntan en una entrevista de trabajo, a ver, ¿cuál es tu oportunidad de mejora? Yo sé, pero es espontáneo. Quizás me puedo poner a pensar en la entrevista, pero no tengo ese dominio, esa expertise, esa seguridad de fluir, porque también pueden hacer esta misma pregunta y me toca un reclutador que no es tan asertivo, puede ser directivo, ¿no? O sea, sabes que eres excelente, pero eres espontáneo, ¿no? Por eso se dice, tienes autoconocimiento en la entrevista de trabajo. El nivel aumenta en la competencia inconsciente 4, o sea, sabes que eres excelente, pero ya dominas el tema, ¿no? O sea, tienes seguridad, tienes fluidez, tienes expertise, y ese es un nivel superior. Por eso se dice, sabes que tienes alto dominio de autoconocimiento en la entrevista de trabajo. El reclutador que te pueda preguntar, ya sea directivo, o quizás sea un reclutador asertivo, o puede hacerte esta misma pregunta aunada a un conocimiento técnico, tú vas a dar una respuesta con confianza, con seguridad. Aquí me pregunta alguien más. Este dominio se ganaría sobre todo con la experiencia, ¿verdad? Qué buena pregunta, Sebastián. Bueno, sí, efectivamente, se gana más con la experiencia. Hay candidatos y alumnos que ya han pasado varias entrevistas de trabajo y cuando brindo las asesorías me dicen, sí, María, yo ya sé por qué no me contrataron, porque en la entrevista me faltó comunicar A, B, C, D, pero vas ganando. Por eso yo siempre recomiendo que en las entrevistas de trabajo no se vayan tan tensos, vayan a la entrevista con esa capacidad de aprendizaje porque vas a ganar experiencia, efectivamente. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces ya me han puesto su ciclo, ya sé por dónde están, en qué ciclo están. Ahora, tómense medio minuto a
háganse la pregunta. ¿Cuál es tu nivel de competencia? 1, 2, 3 o 4. Sean muy honestos con ustedes, ¿ya? Y recuerden que 1 es incompetencia inconsciente, 2, incompetencia consciente, subimos 3, competencia consciente y 4, competencia inconsciente. Sean muy sinceros porque esto me va a ayudar a ajustar el taller. Me escriben en el chat solamente el número, ¿ya? ¿Qué número de competencia les caracteriza a ustedes? Bien, válido si es un número 1, 2, 3, vamos, seguimos 1, ok, 2.5, 2.5, excelente, sigan 2, vamos, 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 veo que ahí va ganando el número 2, sigan escribiendo, 2, 2, qué interesante, muy bien. Excelente, espero que todos hayan respondido. La mayoría respondido de lo que he podido leer, que están en este nivel número 2, o sea, incompetencia consciente. O sea, sé que me falta la habilidad del autoconocimiento para la entrevista. Bueno, entonces, mucha motivación, mucha participación en lo que queda del taller, porque todo esto va a tener mucha relación. ¿Ya? Esto también se está grabando para que ustedes luego lo puedan volver a mirar, ¿no? Pero lo importante es su honestidad y eso es lo que es muy valioso. Entonces, vamos a avanzar. ¿Cuáles son los inhibidores del aprendizaje de esta competencia? En realidad son varios. Yo acá les dejo para que ustedes puedan mirar, observar, pero lo que sí me hace mucho sentido conversarlo en el taller es lo que yo encuentro más en las asesorías, ¿no? Encuentro más en las asesorías que algunos me dicen incapacidad de desaprender. ¿Qué significa? Probablemente ya yo considero como alumno, o a veces puedo decir como candidato o candidata, que sí, que tengo conocimiento y me voy a la entrevista porque sé que me va a ir bien o no me estoy preparando. No, eso significa que yo tengo que desaprender esas creencias, no confiarse mucho, uno tiene que prepararse hasta a nivel emocional. Y una cosa muy importante, nunca es posible que vayan a una entrevista de trabajo sin tener alto dominio del perfil del puesto, de la organización que está solicitando el candidato y el descriptivo del puesto. ¿Qué funciones me pide la organización que yo debo desarrollar? Entonces yo tengo que desaprender esa confianza que a veces lo toman en algunos casos como que no es tan importante la entrevista de trabajo. Es sumamente importante. La entrevista de trabajo final es la que decide si te van a contratar o no, aún cuando cumples el perfil del puesto, ¿ya? O también otro aspecto muy importante es otra cosa que dicen, no tengo tiempo. Algunos dicen, no, María, es que no tengo tiempo para entrar al curso de empleabilidad, no tengo tiempo para entrar a los talleres. Bueno, por eso es importante, se graba los talleres y se va a subir a la plataforma Classroom, ¿no? Para todos los alumnos matriculados en el curso, efectivamente. Pero también es importante que se den un tiempo. Sobre todo aquellos que están entre el 9º, 10º ciclo, es sumamente urgente. Un proceso de empleabilidad, yo diría que empieza en el 6º ciclo, desde el momento que ya están en facultad y tienen que empezar a tener experiencias en voluntariados o en proyectos extracurriculares, porque todo eso va sumando puntaje para tu propio currículum vitae. Entonces, algunos que dicen no tengo tiempo, pónganse a pensar, uno necesita terminar la carrera y trabajar y destacar y aportar. Entonces hay que darse un tiempo, en la medida también de que no vayan a descuidar sus cursos, ¿no? Otro inhibidor que quiero decir y luego ya vamos avanzando es cuando estamos juzgándonos, ¿no? O sea, pero ¿quién juzga a quién? El candidato o el alumno se va juzgando, ¿no? Y se va juzgando y no es bueno cuando ese juicio es negativo. Por ejemplo, me dicen, María, sí, voy a la entrevista, pero ¿y qué pasa si me va mal? Y María, si en la entrevista me hacen una pregunta y yo no sé qué contestar, o María, sí, si estoy en la entrevista y me pongo nervioso, o sea, ya te estás juzgando antes de. Y hay algo valiosísimo que yo siempre digo, si tú vas a la entrevista final, primero validarse que has pasado el primer filtro,
Es decir, tu currículum vitae califica, o sea, ya tiene la opción de ser contratado. Segundo, ya has pasado el segundo filtro, las entrevistas grupales, las pruebas psicométricas. Entonces, si te vas a la tercera etapa y ya empiezas a ponerte juicios y te juzgas, esto juega en contra. Y bueno, cada uno de ustedes tienen que ponerse a ser muy sinceros, ¿no? Y se ponen a pensar y a responderse, ¿no? Vayan respondiéndose también cómo están ustedes. Esto un poquito son los inhibidores que no me permiten a mí desarrollar esto.
En un minuto María Bondi ya se está conectando. Por favor, un momento y disculpen, se le fue el internet.
pasar. Ya. Vamos a continuar. Fue un problema de internet y ya lo solucionamos. Gracias, Jorge, y al equipo de empleabilidad. Bueno, Jorge, gracias a todos aquí. Más bien, si puedes retroceder, por favor, la presentación. Vamos a continuar, chicos. Vamos. Ahí, la que sigue, la siguiente. La siguiente, por favor. Muy bien, vamos a ver ahora la segunda estrategia. La segunda estrategia se llama el diagrama de la ventana de Johari. Esta es una herramienta de autoconocimiento un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque te va a observar a ti o te vas a evaluar tú con los otros. Es decir, tú cómo te vas relacionando con el equipo, con las personas. Y es una herramienta un poquito más interesante porque no solamente te vas a ver de manera aislada, sino a nivel de grupo, con tus pares, ¿no? Esta es una herramienta personal para mayor comunicación y dinámica con los equipos. Hace mucho bien a todo lo que trabajan y lideran equipos, ¿no? Fue desarrollado por los psicólogos Joseph Love y Harry Ingham en el año 55 en la Universidad de California y tiene mucho sentido hasta la fecha. Primero, aquí tenemos nosotros, aquí está nuestro yo, observen acá. Entonces todos aquí presentes tenemos conocimiento, nos conocemos, pero podemos tener una zona abierta, ¿cierto? En la cual yo puedo dar o explicar ciertas cosas, ciertas habilidades, pero también tenemos una zona oculta que nos falta profundizar o nos falta activar aquellas otras habilidades que puedo yo desconocer, pero que es muy potencial en mí. Yo ahora les explico más adelante porque en las entrevistas, en las asesorías que realizo, y sobre todo cuando reviso currículum vitae, luego de darles todo el feedback, puedo encontrar que los jóvenes tienen alta experiencia liderando equipos o en proyectos, y yo les pregunto, tú tienes una habilidad muy propia, que es la gestión de equipos, pero no lo has registrado en tu hoja de vida. Entonces, esta es una zona oculta. Me dice María, yo no me daba cuenta, María no era consciente. Bien, pero tienes esa habilidad. Es oculta en la medida que yo, o sea, aquí, no lo visualizo o no lo reconozco, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que conozco y lo que desconozco, pero también los otros, o sea, aquí ya tus pares, las otras personas, con quién te relacionas a tu equipo, los otros también te van a observar. La zona ciega es aquellos que conocen de ti, de tus propias habilidades, y probablemente tú lo desconoces, ¿no? Y la zona inconsciente es cuando los otros o parte del equipo desconocen estas otras habilidades, pero tú también lo desconoces. Entonces se dice que cada uno de nosotros somos potencialmente capaces para desarrollar otras conductas y comportamientos y habilidades que necesitamos en los equipos o en el trabajo. Y vamos a estar pensando cada uno en la profesión que tienen, ¿no? Siempre les digo, cuando te presentes a una entrevista, no solamente vas a poder decir cuáles son tus habilidades, relaciónalo con tu profesión, relaciónalo con el puesto. Aquí hay una pregunta. Ok, gracias. Siguiente, por favor. Jorge, muy bien. Entonces vamos a observar ya este análisis y les pido foco, mucha atención porque lo queremos aplicar ustedes, ¿no? Esto se utiliza básicamente cuando tenemos que dar feedback a personas que trabajan con nosotros, pueden ser nuestros propios pares, pero estamos trabajando en equipo, pero también ayuda mucho a esta autoevaluación personal a la que yo tengo como persona, como candidato, ¿no? Entonces, siempre la mirada, aquí está la autoevaluación. O sea, ¿quién se va a hacer la autoevaluación? Cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a autoevaluarnos? Nuestras fortalezas, las que tenemos, que deben ser varias, siempre relacionándolo con el puesto donde yo voy a buscar trabajo, pero también debo autoevaluarme mis áreas de mejora. Recuerden que las áreas de mejora son conductas o comportamientos que se dice a veces debilidades, pero no, son conductas y comportamientos que yo necesito mejorar para poder tener mayor posibilidad de fortaleza, que no se quede como una debilidad. Bien, aquí estamos nosotros, tenemos que autoevaluarnos, pero aquí está la evaluación externa. ¿Quién hace la evaluación externa? Lo puede hacer tu coordinador, tu supervisor, o de repente tú,
Si tú estás liderando un equipo o integras un proyecto o formas parte de un grupo de trabajo, de repente tú puedes dar una evaluación externa a la otra persona, ¿no? Y esa evaluación también está relacionada en sus propias áreas de mejora y en sus propias fortalezas. Entonces, se dice acá, por ejemplo, la parte roja, ¿no? Es una área de choque cuando tú haces tu propia autoevaluación, identificas tus fortalezas, ¿no? Identificas tus propias fortalezas, pero también el equipo o tu supervisor o jefe identifica tus áreas de mejora, ¿no? ¿Eso qué significa aquí en el área de choque? Que tú estás mirando esas fortalezas, pero no estás mirando tus áreas de mejora. Entonces sí necesitas desarrollarlas, superar esas áreas de mejora, porque es una evaluación externa. Y es por ello que esta autoevaluación que te haces y el feedback que te brinda debe abrir posibilidades de desarrollo, ¿ya? Quiero saber si hasta acá se entiende, está claro, tienen dudas. Me escriben o activen su micro y conversamos. A ver, todo claro, perfecto, muy bien, excelente. Ahora vamos a lo que es la área de excelencia, ¿no? La área de excelencia es cuando yo realizo mi propia autoevaluación, reconozco mis fortalezas. Recuerden a la posición del cargo, del puesto donde yo quiero ir buscando área de trabajo, ¿cierto? Y los evaluadores externos o tus supervisores o gente que trabaja contigo también te lo reconoce. Entonces se dice que eres excelente. Muy bien, si eso es así, perfecto. Están reconociendo y hay una sinergia en ambos, ¿no? Sin embargo, lo que nos un poquito debe preocuparnos es cuando se necesita área de apoyo. Área de apoyo es cuando tú te reconoces que tienes áreas de mejora, ¿sí? De repente tienes que trabajar más una conducta o comportamiento que necesita la posición, ¿sí? Esto puede depender un poco del trabajo, de la organización, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si alguien aquí en la sala es psicólogo o está haciendo la carrera de psicología, ¿ya? Una característica común es la empatía comunicacional, ¿no? ¿Qué pasa si yo me reconozco que me falta trabajar, o sea, tengo un área de mejora, ¿sí? Necesito desarrollar más mi empatía comunicacional, vamos a decir para el área de psicología, ¿no? Entonces, el equipo externo también te reconoce, mira, sí, efectivamente, María, tú necesitas trabajar mayor empatía comunicacional. Perfecto. Este es el área de apoyo. Tienes que entrenarte, buscar, desarrollarte, porque si te presentas a la entrevista de trabajo y van a evaluarte esa competencia, bueno, vas a estar con puntos menos, ¿no? Y así sucesivamente. De repente para un ingeniero, ¿no? Un ingeniero, en la mañana tuve una asesoría para un ingeniero mecatrónico, ¿no? Que se estaba postulando a una empresa transnacional y él me decía, María, me piden como una característica o en todo caso como una habilidad que debo tener la innovación, la creatividad para diseñar proyectos, prototipos. Y yo le pregunto, ¿cómo va en ti ese requisito de habilidad blanda? Y reconocía, me decía María, no, es mi área de mejora. Yo no, muy bien. Y estaba hablando conmigo, ¿no? Yo ya como profesora del curso de empleabilidad, ya le he dado 2 asesorías, está en los talleres, etcétera. Le digo, efectivamente, esto haría mejora. Entonces, la entrevista no es hoy, felizmente, la entrevista la han programado de aquí a 2 semanas. Está tratando, ojo, digo tratando porque en 2 semanas no se puede lograr, pero está poniendo mucha conducta y comportamiento de desarrollar en lo que queda del tiempo algunos diseños innovadores, algunos prototipos, y me dice que sí ha tenido cursos en la propia carrera, trabajos de campo, y no los ha puesto en su hoja de vida, entonces trabájalo, ¿ya? Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente, lámina. Muy bien. Antes de pasar a esta tercera fase, regresa, por favor, Jorge. No quiero pasar sin que intervenga. Regresa un poco. Aquí. Quiero hacer preguntas, ¿ya? Y atentos a la pregunta. Quiero que se involucren mucho. La pregunta es esta. ¿Por qué? ¿Por qué sucede
lo siguiente. A ver, cuando analizo hojas de vida, cuando analizo currículum vitae, y evidentemente el análisis es más cualitativo. Yo cuando hago este feedback, lo que suelo hacer es mirar el perfil y el descriptivo del puesto de la organización donde ellos van a postularse y miro su hoja de vida, ¿no? Ese es el análisis. Y bueno, sí, claro, encuentro que hay experiencias en voluntariados, hay experiencias en proyectos, sobre todo proyectos extracurriculares de campo, se dice, de los cursos, han visitado empresas, han diseñado o han gestionado algunos proyectos. Muy bien. Y no me ponen en su hoja de vida habilidades blandas que sí se puede deducir que la tienen, ¿ya? Por ejemplo, candidatos que tengan experiencia en voluntariados, en proyectos con alumnos, o tengan alguna relación en reuniones o desarrollar algunos temas con relación a diversos voluntariados. Puede ser en el área de gestión, en el área de ingeniería, porque hay muchos, hay diversos. Ellos han trabajado primero en la comunicación efectiva, han hecho coordinaciones, ¿sí? Ya, hasta ahí van dos. ¿Por qué no ponen estas dos habilidades en su hoja de vida? Primero quiero que me escriban o participen de manera dialogada, sería lo ideal, porque serían asertivos, ¿no? Pregunta, ¿por qué no ponen estas dos habilidades en su hoja de vida? A ver, contesten. Y luego voy a hacer otra pregunta. Muy bien, ¿por qué no la perciben ellos mismos? Muy bien, Gerald. Sigan, sigan, por favor. ¿Qué otra opinión hay? Muy bien. Vamos. Puede que no las hayan considerado como relevantes. Excelente, Sebastián. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Claro, Rafael. La pregunta es, cuando analizo los currículum vitae y veo experiencias en proyectos, en voluntariados, que evidencie que han desarrollado trabajos con personas, que han coordinado equipos, que han hecho comunicación, se dice efectiva, porque han probablemente relacionado contactos para conferencias, porque eso es muy diverso, dependiendo de los voluntariados, o han diseñado algún tipo de taller. ¿Por qué no registran estas habilidades, que es totalmente transversal para todos? La comunicación y la coordinación. Ya repetí la pregunta, Rafael. Vamos, participen. Activen el micro o escriban en el chat. ¿Mm? Ay, qué interesante hasta el momento la respuesta de Sebastián. ¿Puede ser que tengan baja autoestima? Rafael, puede ser. Puede ser, eso no lo voy a saber hasta el día de la propia asesoría. Muy bien, hay tres respuestas totalmente válidas. Quizás participar un poco. Ah, entonces inflaron su hoja de vida. No, porque si está en la hoja de vida yo les hago preguntas de control, preguntas de competencia, eso se visualiza. Cuando brindo las asesorías de autoconocimiento es casi una simulación de entrevista, ¿ya? De entrevista de trabajo. Bien, entonces ahí va la pregunta. Atentos, por favor. Ah, mira, hay varios que están contestando. Piensan que no es muy importante, consideran otras habilidades más relevantes que esas. Perfecto, totalmente válido. Muy bien. Entonces vamos a la pregunta. Pregunta de la estrategia, de la ventana de Johari. ¿En qué zona de la ventana, en qué diagrama de la ventana se encuentran estos candidatos que no han registrado estas habilidades en su hoja de vida? Tiene que estar aquí, ¿ah? Porque él se está autoevaluando. ¿En qué zona está? ¿Mm? Vamos. ¿Está en la zona abierta, en la zona ciega? Ajá. A ver, ciega, ciega. ¿Quién más contesten? Ciega, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Excelente, muy bien. Qué bueno que estén participando. Zona ciega, zona ciega. Quien se anime a participar con su audio, con su micro, sería excelente. ¿Por qué? Porque está muy bien, Jessica. Estaría siendo asertivo y la asertividad es una competencia de entrenarse. A ver, Gerald dice, porque a veces muchas personas de recursos humanos más se rigen en las condiciones expuestas en la oferta que en las que uno podría desarrollar y la persona no la coloca por eso. Puede ser, pero siempre es importante mirar el perfil y el descriptivo del puesto, Gerald, ¿ya? Que funcione, porque de repente una función de la posición es que
tengas que desarrollar o brindar soporte a los proyectos de equipos que se relacionen con las diferentes áreas de la empresa. Ahí tienes que mostrar que tienes comunicación y que sabes coordinar, ¿no? Entonces, perfecto, está en su zona ciega. Pero yo diría que está en su zona ciega por algo más adicional. Muy bien a lo que y me auno a lo que dice Gerald. Sí, está en la zona ciega porque hasta el momento lo toma como que lo desconoce, sí, pero también está relacionado a que no le está dando validez, o sea, no está validando, no se está reconociendo. Estas conductas y comportamientos, estas habilidades muy propias en el candidato. Y esto es un poquito preocupante, porque cuando hacemos entrevistas de reclutamiento y selección, buscamos que el candidato se valide, que tenga autoconfianza, que se reconozca, ¿ya? Puede sí que esté en la zona ciega, pero también se asoció. Por ahí alguien dijo autoestima. Yo no midía tanto la autoestima, pero sí a esa carencia de validación de mis actitudes y comportamientos que me están dando habilidades que yo las he podido deslumbrar en mis experiencias. ¿Ya? Muy bien, interesante, la verdad, me gusta cómo están participando. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. La siguiente. Ahora sí, vamos a hacer la tercera estrategia de autoconocimiento, que es muy sencilla, pero muy necesaria hacerla, porque esta te va a ayudar a ti a empoderarte o de pronto quizás a mantenerte, ¿no? En una posición tal cual estamos y lo que queremos es que todos se empoderen para sus propias entrevistas de trabajo. Esto se llama explicaciones tranquilizadoras o explicaciones generativas, o también se conoce comúnmente como víctimas o responsables. Su creador es Leonardo Wall, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que todos nosotros, ante una situación, ante un hecho, ante una realidad en la cual hemos pasado, hemos vivido, nos contamos nuestras propias historias de dos maneras, como víctima o como responsable. Cuando nos ponemos como víctimas se dice que somos reactivos porque no asumimos la responsabilidad de que somos los únicos que vamos a buscar el cambio y que podemos desarrollar y empoderarnos ante las situaciones. Un claro ejemplo es, ¿no? Algunos me dicen, María, yo ya llevo, 6, 7 meses buscando trabajo y no encuentro trabajo. Entonces, cuando vamos analizando, le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, lo que pasa es que las posiciones están difíciles o quizás las organizaciones no están haciendo buenas entrevistas. O sea, la responsabilidad está en terceros, ¿no? Y cuando yo voy analizando más a profundidad, reconozco que el mercado está difícil, pero también reconozco que no ajustó el perfil del puesto, no hizo currículos vitales competitivos, no se preparó para la entrevista, ¿no? Entonces, quien se pone como víctima no va a ver qué está pasando más allá. En cambio, el que se pone como responsable se hace cargo de las dificultades que afronta, de los retos que afronta y sobre todo se hace responsable, que la verdad, el único responsable de lograr un trabajo es el candidato, la candidata a ustedes. La universidad desarrolla cursos de empleabilidad que son masivos, desarrolla talleres, busca entrenarlo, ahí hace muchas cosas, la oficina da esa empleabilidad, pero cuando uno yo digo, no es chancón, esa es la palabra que uso, cuando uno es chancón, participa, aprende y sobre todo hacia su propia posición de carrera, de perfil de puesto, a su área de interés, va a encontrar con mayor facilidad y con mayor éxito un trabajo, porque de todas maneras va a pasar proceso de selección. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, uy, Jorge, creo que me has pasado una PPT antigua, pero hoy le seguimos, no, seguimos. Vamos a la siguiente. Ya, regresamos. No, sigue. Esta no estaba tan actualizada. De repente, si dejas de compartir y yo presento mi PPT. ¿Sí? Listo. Yo tengo una más actualizada. Ahorita la vamos a ver, un ratito, por favor. Un momentito. Para todo hay solución.
¿Ya? Esto puede pasar en vivo y está en vivo. Vamos a mirar acá, talleres un ratito. Capacitación. Listo. ¿Puedo compartir, verdad, Jorge? ¿Sí? Sí, sí puedes. Ok, ahorita comparto. Vamos a compartir. Estamos aquí. Listo, nos quedamos por acá. Vamos a ver. Están viendo la pantalla, ¿no? Ya. Sí, sí se ve. Listo, acá. Mm. Ya. Lo voy a poner en pantalla completa. Listo, muy bien. Entonces, acá hay dos preguntas, me parece. A veces la capacidad de respuesta también la ve. Sí, claro, claro, Gerald. Muy bien, Gerald, que estés participando. Muy bien. Explicaciones tranquilizadoras. Entonces, estas explicaciones es cuando nos ponemos como víctima, evidentemente van a calmar mi frustración, ¿no? Por no alcanzar un producto, alguna meta, algún resultado, pero te separan del problema. Ahora, ¿cómo reconocer que yo me estoy dando una explicación? Una explicación tranquilizadora o me siento víctima. Me doy cuenta cuando lo nombro en tercera persona, ¿ya? Por ejemplo, mi equipo no tiene recursos, ¿no? ¿Quién? El equipo, ¿ya? Mi director de proyectos no me informó adecuadamente. ¿Quién? El director, ¿no? Bien, vamos a hablar ahorita de los cursos, o sea, de ustedes, ¿no? Si alguien dice, no se difundió la información de los cursos de empleabilidad, ¿sí? ¿Quién no lo difundió? Probablemente dirán, pues, no sé, la DAE, la PUC, pero no es así, porque todo está publicado. O no se informó los horarios de las asesorías. Entonces aquí yo estoy hablando en tercera persona, no estoy asumiendo mi rol, ¿no? Y esto me aleja, definitivamente me aleja del problema, no me hace protagonista, ¿ya? Entonces ahí vayan pensando qué tipo de explicación yo me estoy dando. Vamos a la siguiente, ya. Ah, soy yo. Hoy no quiere avanzar. Mm. Explicaciones generativas, ahí está. Las generativas es cuando yo me hago cargo, me empodero, asumo que soy el responsable, ¿no? Estas explicaciones dan opciones y poder para modificar la situación, te aproxima el problema para conseguir tu meta, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque lo hablo en primera persona, ¿sí? Por ejemplo, vamos a los casos muy concretos, ¿no? En mis postulaciones, mi currículum vitae no lo ajusto al perfil del puesto. ¿Quién es el responsable? Yo, como alumno, como candidato. Entonces estoy haciendo una explicación generativa, ¿no? O no me preparé lo necesario para las dinámicas de grupo y para mi entrevista de trabajo. ¿Quién no se preparó? Yo, o sea, María, por decirlo así, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, al inclusive dialogarlo en primera persona, hasta soy más consciente de que esto me está faltando hacerlo, ¿no? Por ello es importante hablarlo en primera persona, ¿sí? O no manejé bien el recurso tiempo y por eso hemos acabado con retraso, ¿no? Aquí soy yo. Y quiero preguntar aquí en la sala, ¿no? Ustedes, ojalá alguien se anime a activar su micro, porque así se van entrenando a la asertividad también. ¿Qué tipo de explicaciones se suelen dar? ¿Ah? ¿Qué tipo de explicaciones? ¿Generativas? Las generativas son aquellas que lo digo en primera persona, soy el protagonista, soy el responsable, ¿ah? Eso no se olviden, ¿no? A ver, Rafael, adelante, qué bueno que levantes la mano. Bueno, no sabría, de acuerdo a la mayoría, o ver una estadística de acuerdo a este tema específico, pero sé que lo más fácil es dar una explicación. La primera, la reactiva, La debido a que, reactiva. claro, debido a que, en mi opinión, deslinda nuestra responsabilidad en ese tema, ¿no? Y nos pone en un plano más como dice usted, ¿no? De víctimas. Muy bien, muy bien.
¿Y tú qué tipo de explicaciones te das? Porque la pregunta es yo, no como alumno, como candidato, ¿qué tipo de explicaciones me doy? En tu proceso de empleabilidad, ojo, estamos hablando de empleabilidad. Ujú. Usualmente en mi caso no he estado postulando a trabajos, Ah, pero en bueno, los que ya. sí he tenido, porque he tenido unos trabajos, no me ha tocado, o no me he puesto a pensar exactamente en eso, Ah, la verdad, sinceramente. ok. Muy bien. Entonces no sabría decirles, pero creo que la mayoría de las veces sí, ¿no? Trato de ponerme la responsabilidad en mí mismo porque sé que eso es algo que valoran las personas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Sí, ahora, a ver, está Gerald. Adelante, ¿Cómo gracias. estás? Buenas. Sí, comparto un poco un preámbulo para que se me entienda. Yo dejé de trabajar porque estoy ahorita dedicado a mis últimos cursos de la facultad, entonces estoy siguiendo estas dinámicas para prepararme, pero igual estoy en entrevistas y me ha pasado ahora último que efectivamente tuve una mala coordinación con la entrevistadora y ella me dijo, prepárate. Y claro, me cogió por ciertos temas que no conocía o que no me preparé porque era de mi área especial. Y yo me dije después a mí, debí haber preguntado el detalle de la entrevista para prepararme mejor. Claro, claro. Claro, claro. Qué bueno, Gerald, tu experiencia me ayuda mucho a hacer la siguiente, ampliar un poquito, ¿no? Era lo que dije hace un momento. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, se tiene que preparar. Hay un taller que está en el Classroom, no sé, la verdad espero que todos estén en el curso. Ese taller se llama Manejo de Recursos Personales para una entrevista de trabajo. Ahí está todo lo que hay que saber para prepararse. Sí, y lo más importante es que tengas en mente el perfil del puesto, el objetivo del puesto que la organización espera que tú desarrolles. Ya, acá hay una respuesta de Juan. Siento que las explicaciones generativas fueran como si me echara la culpa de todo. Bueno, gracias Juan por ser tan sincero, pero eso depende de cada persona, ¿no? Y acá más bien yo como especialista en recursos humanos y coach, lo que busco es la sinceridad que tenga cada uno, pero de manera objetiva. Como bien dijo antes, no recuerdo el nombre, ¿no? Todavía no está buscando trabajo, todavía no está en proceso de emplearse, pero tienen en algún momento que hacerlo. Y cuando uno lo empieza a hacer, tenemos, quienes encontramos trabajo es cuando siempre estamos trabajando las explicaciones generativas. ¿Por qué? Porque es ahí cuando yo me reconozco, sí, como bien lo dijo Gerald, ¿no? Me falta prepararme para la entrevista, me falta estudiar mejor el mercado, etcétera. Sebastián, hay una diferencia entre responsabilidad y culpa, ¿cierto? Es cierto. Muy bien. Hay una diferencia, yo diría, importante, ¿ah? Y hay una diferencia grande, ¿no? Cuando yo me hago responsable, me hago protagonista, tomo decisión, actúo, y esto me lleva a la acción, ¿no? De manera volitiva, voluntaria, ¿sí? En cambio, cuando me culpo, vamos a entrar a un análisis un poco más personal que no lo deseo tomar acá, pero sí más bien, Juan, yo te invito a que registres una asesoría personalizada y yo encantada de conversarlo contigo más adelante. Y para todos los que están aquí en la sala, pueden agendar una asesoría de empleabilidad personalizada. ¿Ya? Bien, seguimos. Vamos a la siguiente, por favor. Ah, yo soy. Yo digo, ¿por qué no me avanza? Vamos ahora a hablar del autoconocimiento para el cambio. Estamos entrando al módulo 2, ¿no? Primero que es importante saber que si queremos tener un trabajo, una posición, debemos trabajar este cambio positivo, personal, de empoderarnos, de ser totalmente asertivos, de trabajar nuestro autoliderazgo, ¿no? Pero eso es un proceso, ¿no? Hemos empezado por el autoconocimiento porque es un análisis muy interno, el aceptarse también, el aceptarse cómo me pongo, si reconozco en qué zona estoy de la competencia que lo hemos visto, consciente, inconsciente, qué tipo de comunicaciones me doy, generativas, empoderadas o víctimas, para yo hacerme responsable, pero esa responsabilidad implica también tener una autoestima laboral, ¿no? Una autocompasión desde el lado de la neuropsicología significa que tú te valides, te reconozcas como una persona que tiene logros. Un logro muy importante y valioso es que todos están estudiando en esta magnífica universidad.
la cual también es mi alma mater, ¿no? O sea, me reconozco el estar aquí, ¿no? Igualmente que te organices, que trabajes mucho tu compromiso, y así vislumbres un cambio, ¿no? Como dijo Gerald, está volviendo a como que activarse en el mercado laboral y él va a conseguir, yo siempre le digo, vas a conseguir ese resultado, ese logro, ese cambio positivo. Y qué bueno que estén participando, ¿ya? Porque el logro va a ser el final, ¿no? Es la posición, el trabajo. Y ya teniendo un trabajo no se acaba, porque implica desarrollo de carrera, y etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, entonces, es necesario el autoconocimiento para el autoliderazgo, chicos, chicas, jóvenes, quienes están aquí en la sala. Es muy necesario, porque esa es otra habilidad. En recursos humanos buscamos que los candidatos sepan autoliderarse. Quien se autolidera es aquel que va a lograr desarrollar proyectos, va a desarrollar encargaturas, va a llevar a la acción los objetivos estratégicos de la organización donde esté, ¿no? Y para ello es importante primero, siempre digo, identificar su propósito, cuál es tu propósito profesional, pero ese propósito se va a lograr con tus fortalezas. No vamos a lograrlo con las debilidades, no. Los propósitos se logran con las fortalezas, con los talentos, ¿no? Pero para lograr mis fortalezas yo tengo que reconocer cuáles son mis creencias cristalizantes, aquellas que me empoderan, que me activan, que me motivan, ¿no? Que me hacen más resiliente. Pero también es importante saber si tengo alguna creencia limitante que me está relacionando con las debilidades, ¿no? O con mis áreas de mejora. Eso es un trabajo muy introspectivo. Igualmente, siempre con la línea del propósito, ¿no? Ese propósito tiene que estar vinculado a tus valores, y no solamente a tus valores personales como un candidato, ¿no? También vincular cuáles son los valores de la institución, porque ahí se ven los intereses del candidato, quiere aportar a la organización, ¿no? Y bueno, sobre la base están tus sueños, tus motivaciones. Siempre digo, los propósitos profesionales son aquí, es como esa brújula, ¿no? Que te va a orientar, que te va a ayudar a seguir adelante. Y un propósito profesional trasciende, no solamente se queda en terminar la carrera, sino va a aportar, va a generar, va a impactar, siempre mejorar la calidad o la calidad de vida o el bienestar, dependiendo de en qué profesión, en qué organización estés, ¿ya? ¿Alguien en la sala tiene ya claro cuál es su propósito profesional que lo pueda compartir? ¿Mm? Muy bien, entonces vamos a continuar. Nos toca hablar sobre el autoconocimiento de mis fortalezas, ¿ya? Es importante ya trabajar, ¿no? Fortalezas. Fortalezas son conductas y comportamientos en las cuales uno lo tiene como natural, en lo que tú destacas, tú te validas y te sientes bien a gusto, ¿no? Te reconoces y te estás entrenando para ello. Pero es importante en una entrevista de trabajo que tengas mapeado muy bien cuáles son aquellas fortalezas de tu profesión, del puesto, de la posición. Y esto es un trabajo introspectivo, interno, ¿no? Tienes que reconocer tus talentos. Hubo algunas preguntas en las asesorías que me decían, María, ¿cómo sé que son mis talentos, no? Entonces, cuando me hacen esa pregunta, yo me motivo mucho a que lo entiendan bien. Primero, mis fortalezas son mis talentos, eh, pueden ser tus talentos. El talento es superior a tus fortalezas. Primero, las fortalezas son tus habilidades blandas para la carrera, para el trabajo, para el puesto que estás buscando. Pero esas habilidades blandas van a tener un grado elevado de eficiencia, ¿no? Con tus talentos. Y el talento justamente es eso, aquello en lo cual tú te reconoces que eres bueno, que destacas, que vislumbras, sobre todo porque te sientes a gusto trabajando con tus propios talentos. Es como que trabajas y no es un trabajo. No lo sientes como una carga, lo sientes más bien que te estás desarrollando. Es algo muy personal. Y lo que se busca es eso, ¿no? Que cada uno trabaje en la vocación que tiene, en la organización que aspira, en el área donde tú te quieres especializar, pero sigue buscando tu desarrollo para que busques más talento, ¿no? Igualmente para ello tienes que recordar mucho tus logros, tus méritos. Siempre digo, ¿no? Cuando uno
tiene un alto dominio de fortalezas, tienes también a la vez, así, en línea, un alto recordar de tus logros y de tus méritos, porque es eso lo que te lleva a reconocerte, ¿no? Por ejemplo, hace un momento, cuando hice la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los candidatos que ponen en su hoja de vida experiencias donde están teniendo trabajo de equipo, liderando proyectos o gestionando personas a nivel de algunos eventos y no han puesto esas habilidades en su hoja de vida? Es porque no lo reconocen como logros. ¿Mm? O de repente no lo ven como méritos, no lo ven algo que sí es importante, pero no lo están reconociendo. Yo les voy a decir acá que la clave es que te lo reconozcas, que te lo valides. La empleabilidad no se va a lograr por demasiada humildad, no. Empleabilidad se va a lograr cuando reconoces, te valides, sepas darte espacio de que tus logros hasta el momento es fruto de tu esfuerzo. Tampoco se va a lograr cuando hay mucho ego, no, porque eso se evidencia, ¿ya? Y que tengas mucha fe en ti, que te inspires, eso mueve, eso es potente, eso es tu palanca y es la actitud, que confíes en ti, eso es autoconfianza y la autoconfianza mueve más que la razón, porque puedes tener el primer puesto o puedes ser una persona cognitivamente destacada en alguna materia, ¿no? Porque cada área es diferente. Pero si no tienes fe en tus talentos, en tus competencias, en que vas a lograr esa posición, en que vas a culminar, no sé, un proyecto, en que vas a ingresar a una maestría, en que vas a lograr pasar una entrevista de trabajo, eso te apalanca hacia abajo, ¿ya? Y todo esto asociado al perfil, pues, al perfil del puesto. Bien, estamos entrando a aquello, a trabajar ahora una técnica de empleabilidad que es muy potente. Se llama la técnica STAR. Este es digamos que para aplicar esta técnica tenemos que tener un poquito de conocimiento técnico que lo voy a explicar rápidamente, ¿no? Primero, esto se usa en las entrevistas finales, en la entrevista de trabajo final de la terna, ¿no? Y voy a explicarlo y deseo que pongan mucho foco y pregunten si algo no está claro, ¿ya? Se llama Comunicando mis fortalezas aplicando la técnica STAR. Primero, en una entrevista de trabajo está acá la persona que te va a entrevistar. Y si observan a la persona, se le ve pues con mucho dominio de seguridad y te está observando. Te va a observar, ¿no? Y tiene la mano tu hoja de vida. Ya ha leído tu hoja de vida al detalle. Cumples el perfil. Has pasado todas las pruebas. Es la entrevista final. Te va a observar y te va a hacer una pregunta, ¿no? Y te va a preguntar, explica la situación que ocurrió. Pero, ¿qué pregunta en específico? Vamos a ir al ejemplo acá, ¿ya? Una pregunta por competencia. Te puede hacer esta. Cuéntame una situación en la cual pusiste en práctica tu principal fortaleza. Esa es la pregunta que te va a hacer. ¿Ya? Vamos a ir a la teoría. Entonces te va a preguntar, a ver, explíqueme una situación real en la cual has puesto en práctica tu fortaleza de comunicación efectiva. ¿Ok? O te puede preguntar otra fortaleza. A ver, vamos a ver la de liderazgo. Explique una situación real en la cual has puesto en práctica tu capacidad de liderazgo. ¿Ya? Lo que va a variar es la fortaleza que quiere evaluar, pero siempre te va a decir, explique una situación real en la cual has puesto en práctica tu fortaleza de adaptabilidad al cambio, ¿no? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Primero, con mucha asertividad, con mucha autoconfianza, miren acá a la persona, a la candidata, en ese momento capacidad cognitiva tiene que haber. Escuchar atentamente la pregunta, recuerda o evoca una situación real, porque no vale inventarse, no, se detecta al momento, y vas a estructurar mentalmente la técnica STAR, que esta es la técnica STAR. Las iniciales para que la recuerden. S de situación, T de tarea, A de acción y R de resultado. Muy bien, entonces estamos en la explicación. Tiene que haber una respuesta desarrollada con fluidez, pero no debe ser muy extensa. Yo diría que no debería de pasar de un minuto, minuto y medio,
¿Ya? Entonces, primero, situación. ¿Qué vas a explicar? Una situación real, real, ¿ya? Luego, la tarea, o sea, vas a describir el problema, ¿no? Seguidamente, la acción, A de acción. Aquí es donde tienes que demorarte un poco, porque tienes que destacar tus conductas y comportamientos de la fortaleza, ¿no? Y luego el resultado, qué beneficios y cómo te ayudó a mejorarlo. Vamos a un ejemplo claro que les voy a decir a todos ustedes. Pongan foco de atención porque quiero luego que participen. De eso se trata. Es un taller para que empiecen a entrenarse, ¿ya? Veamos. Aproximadamente hace menos de un mes, participé en una entrevista aquí en la universidad, en una entrevista de selección, porque estamos buscando un practicante para un proyecto de desarrollo, estábamos buscando por un proyecto de desarrollo para una evaluación de autocompetencia, justamente, es un proyecto grande con otras unidades, ¿no? Participaron aproximadamente, me parece, 8 candidatos y se tuvo que elegir a una persona, pues porque siempre hay que hacer estas preguntas, ¿no? Entonces se le hizo la pregunta, ¿no? O sea, explica una situación real en la cual has puesto en práctica tu fortaleza de comunicación, ¿no? Y qué fue lo que ocurrió. Entonces, la situación real fue que uno de los candidatos evocó una experiencia de un voluntariado que lo realizó en la universidad, en su propia facultad, era de la Facultad de Gestión y Alta Dirección, ¿no? Ya, muy bien, identificó la situación real. ¿Cuál era la tarea? La tarea es que se tenía que diseñar talleres, ¿no? Talleres con empresarios para poder desarrollar y asesorar a las pymes. Muy bien, la tarea estaba clara, pero estábamos evaluando una fortaleza del candidato, ¿no? La comunicación. Vamos a cerrarnos a la comunicación. Entonces, aquí es la acción, conductas y comportamientos. Entonces, él tenía que demostrar que tenía esa competencia en la comunicación. Y habló conductas y comportamientos, ¿no? Por ejemplo, gestionó comunicaciones eficaces porque contactó por LinkedIn a varios empresarios, escribió correos a varios empresarios que no los conocía, presentó el proyecto, logró contactarse, hubieron reuniones por Zoom, lo tiene que decir en primera persona, ¿no? Yo realicé esto, comuniqué, coordiné, entrevisté por Zoom, presenté el proyecto al equipo, ¿no? Finalmente sí logré que 2 empresarios PYME desarrollaran ciertas conferencias cortas, ya, en primera persona. ¿Qué estás vendiendo? Que sabes comunicar, en este caso para la tarea. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué beneficios? Se desarrolló el proyecto, tuvo un resultado beneficioso y fue premiado en una de las experiencias de la organización para la facultad. Bien, preguntas. ¿Se entendió la técnica STAR? A ver. Sí, ¿Quién me responde? una ¿Sí? consulta, señorita María. Sí. Y justo ahí quería consultarle. Yo tenía una duda, me pasó yo he pasado por lo mismo, y yo más bien yo dije, porque creía que el ser yoísta es malo, yo dije, hicimos, avanzamos, sacamos. Qué tan bueno es No. ahí en el caso? No, porque tú eres el candidato, a ti se te está entrevistando. Al decir hicimos, estás hablando del equipo, estás hablando el lío es bueno, ¿cierto? Pero tú eres el que estás postulando al trabajo. A ti se te está preguntando, ¿no? ¿Cuál es tu principal fortaleza? Entonces, si es la comunicación, muy bien. Explícame una situación real en la cual has puesto en práctica tu comunicación para el equipo. Entonces, tienes que hablar aquí, en primera persona. ¿Se acuerdan ustedes de la comunicación generativa? ¿Sí? Yo hice esto, ¿ya? Muy bien, ahora vamos acá. Entonces, la pregunta por competencia es esta. Cuéntame una situación en la cual pusiste en práctica tu principal fortaleza, ¿ya? Va a variar la fortaleza porque cada candidato es diferente. ¿Qué logro obtuviste? Candidato que sepa comunicarlo en 1 minuto y medio con confianza va a tener muy buenos resultados. Pero ¿cómo comunicar? Comunicar con entusiasmo y con energía, ¿ya? Y tomar en cuenta que tu comunicación no verbal impacta en un 93%.
Es por ello que yo motivo. Gracias, Gerald, por hablar. Es bueno ya que empiecen a activar su micro y participen, ¿no? Pregunto, ¿qué? Ojo la pregunta, ustedes a su criterio, ¿qué porcentaje creen que impacta solo la palabra o el contenido de la palabra? A ver. ¿Mm? Lo que se les ocurra. A ver, veamos. Acá me están poniendo 30%, Andrea. A ver, ¿qué otro porcentaje creen que impacta la palabra, el contenido de la palabra, nada más? El texto, por decirlo así. Aún sea favorable, positivo. ¿Qué porcentaje? ¿Otra persona? También considero que podría ir alrededor de eso, un 20% a Ya, 30%. muy bien. Veamos el dato real. A ver, a ver. Aquí tenemos el lenguaje corporal, tu posición 55%, el tono de voz 38% y la palabra el 7%. ¿Ya? Por ello es importante que en tu entrevista de trabajo, hoy la verdad les voy a invitar que poco a poco me activen su video, ¿no? Para verlos, observarlos, conocernos. Pero es importante que te prepares, inclusive el entusiasmo, la energía. Por ello se dice la autoconfianza, que te valides tú, porque así tengas una respuesta favorable, correcta, es el 7%, ¿no? Pero el entusiasmo y la energía, tu tono de voz es el 38%. Queremos candidatos, a veces dicen, ¿no? Que sean proactivos, queremos, pero justamente el proactivo es aquel que tiene alto entusiasmo, alta energía, y eso se vislumbra en una entrevista. También tu lenguaje corporal es un 55%. Todo ello es importante en una entrevista de trabajo. No es lo mismo que yo esté dando el taller apagada, mi tono de voz baja, o que me ponga en una actitud así como que no me van a entender. No, tengo que impactar que ustedes van a entender y hago preguntas. Si hay dudas, igual, bueno, pueden participar, activar el chat o el video. No deseo que no se queden las dudas. Pero esto es muy importante, porque esto es lo que van a preguntarles en sus entrevistas de trabajo, ¿no? Entonces ya tienen una técnica que es la técnica STAR. ¿Alguien en la sala se anima a pasar por esta técnica STAR? Siempre lo digo en los talleres y varios se animan. Sí me gustaría que se animen. Yo les voy a dejar acá la técnica solamente para que sigan la ruta. Y les hago la pregunta. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién está en el 10º ciclo? Por ahí había uno del 10º, 9º. Ellos tienen que dominar casi esta técnica. A ver. Vamos, Gerald, excelente. ¿Se puede? No, no caigo chinche. Ya, a ver. No, al contrario, no es nada lo que dices. Ok, Gerald, cuéntame, ¿cuál es tu principal? Todavía no te he hecho la pregunta, pero ¿cuál es tu principal fortaleza? Ojo, la principal fortaleza que tienes en empleabilidad. mi principal fortaleza que he vivido es el ser muy empeñoso y metido en el trabajo. Ya, ojo, la fortaleza, empeño, podría ser que es metido en el trabajo, no es fortaleza, es una conducta que tú tienes o que has tenido, pero ahí la fortaleza puede ser alta motivación, el empeñoso es que está altamente motivado, ¿no? Alta motivación. Ahora, si tú me dices, María, es ser muy empeñoso y he logrado los objetivos, yo diría la fortaleza es orientado al resultado. Vamos a dejarle en lo que tú dices, ¿ya? Alta motivación, ¿te parece? Correcto. Para no dejarlo en empeñoso y lo convertimos en empleabilidad, en competencia de empleabilidad, ¿ya? Correcto. Perfecto, entonces ahí va a ir la pregunta. Atento, la pregunta que te voy a hacer. A ver, Gerald, cuéntame una situación real, laboral, en la cual has puesto en práctica tu alta motivación, ¿no? ¿Y qué resultados obtuviste? Bueno, en la última consultoría que tuvimos el equipo de data, HITS, para Miami, se presentó una problemática de unos
un problema, algo complicado para el área, ¿no? Y en el área, pues, todo el personal es especialista en sus temas. Yo vi esa oportunidad para demostrar que podía meterme en los detalles, porque me gustan mucho los retos, y lo pudimos resolver, ¿no? Eso, pues, me valió un poco que me dieron otro proyecto asignado a mi parte, claro, un tiempo después, y gané un poco de visibilidad en el hecho de que no solamente era especialista en un tema, ¿no? Sino que también podía moverme entre distintos temas dentro de mi área. Muy bien, Gerald. Felicitaciones primero por la toma de decisión de decirlo así en audio abierto. Vamos a darte feedback, Gerald, ¿cierto? ¿Te parece? Por favor. Ok, muy bien. La situación está clara, es una situación real, de experiencia, de consultoría. Has descrito muy bien el problema, los retos, inclusive has ampliado, ¿no? Porque te han dado otros proyectos, ha habido resultado positivo. Pero aquí en la acción, falta venderte más, hablarlo en primera persona. ¿Qué conductas y comportamientos concretos desarrollaste para que me digas a mí que tienes esta competencia de la alta motivación, ¿ya? Correcto, sí. Esto vende más. Tengo que hablarles así porque como especialista en recursos humanos, cuando estén en la entrevista, mira, es bonito. Yo diría, mira, sí, tiene experiencia en consultoría, es un proyecto internacional, ha hecho otros proyectos, le han validado, excelente, pero yo quiero conocer esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conocer? Fortalezas. ¿Cómo mido fortalezas? Conductas y comportamientos. ¿Qué has hecho en primera persona? ¿Me puedes decir, Gerald, así en concreto? Sí, ¿Cómo sé que eres altamente automotivado? A ver. en concreto, pues justamente me plantearon el problema, la gerencia principal. Yo dije que sí. Sinceramente no conocía mucho el tema, pero cogí el reto, me puse a estudiar en forma paralela cursos en línea. Yo mismo pregunté a distintos consultores que tenían otras empresas. Yo instalé mi ambiente, mis máquinas de trabajo, y fui siempre sincero respecto a cuál era mi nivel, y hacía informes de avance semanales, ¿no? Hasta que esto, pues, justamente se pudo implantar y pude replicar documentación, y lo dejé para que otra persona también la pueda continuar en su desarrollo. Muy bien, Gerald. Ahora sí has hablado en primera persona. ¿Te das cuenta, Gerald? Todos los retos que afrontaste, lo que lograste. ¿Sí? Y a veces nos pasa eso porque justo el perfil de ingeniería somos muy, o es muy, decimos, "Oh, esto es muy rutinario, o esto es muy sencillo, o esto solemos hacer los de la católica", y no nos sabemos vender, la verdad. Bueno, eso pasa, ¿no? Pero esto de la venta lo digo ahora porque estamos en los talleres. En el fondo es que tú valides tus competencias, ¿no? Al reclutador, que demuestres que sí tienes esta habilidad, esta fortaleza de la alta motivación, ¿no? Pero cuando lo digo, algunos no lo entienden, ¿no? Y me dicen, María, no, como son todos alumnos, no, algunos, a veces hago talleres para egresados o para mentis, va a depender un poquito, pero de eso se trata. Nosotros, yo me he formado como ustedes, soy de la Católica, entonces no nos van a cuestionar nuestras competencias cognitivas, no. El de la Católica tiene pues conocimientos técnicos bastante desarrollados en la carrera, en la profesión, pero sí, a nivel de habilidades blandas tenemos que trabajarlo mejor. ¿Cómo te has sentido, Gerald? Sí, mucho mejor. Ahora Qué entiendo bueno. también, entiendo algunas últimas entrevistas que no me ha ido tan bien. Ah, ya. No, entiendes que, no, ¿entiendes por qué no te han ido tan bien? Te escuché un Sí, poquito así es. bajo. Sí, me entiendo por qué no me han ido tan bien. Ah, perfecto, qué bueno. Y te agradezco porque esto ayuda seguro a muchos jóvenes de la sala que aún están en proceso de continuar. Muy bien, vamos avanzando. Creo que listo. Ahí estamos ya acabando. Esto ya lo cerré. Ahora vamos a algo que es sumamente valioso, mucho foco, mucha concentración, porque autoconocimiento de mis oportunidades de mejora es, sí lo digo, en base a mi experiencia. Ya son 2 años que vengo trabajando en el curso,
marca personal, inserción laboral. Falta trabajar esto, falta prepararse para esto. Todos te van a preguntar, o sea, todos los reclutadores, hay una pregunta. Ok, no, de nada, ayer. Todos los reclutadores van a preguntarle a ustedes, comunícame tu principal oportunidad de mejora, ¿ya? O sea, de que les van a preguntar, pero hay estrategias. ¿Cuál es la estrategia? Es desarrollarlo o informarlo como un objetivo de cambio. Primero, igualmente hay que prepararse, o sea, no, eso hay que trabajarlo, es introspectivo, ¿ya? Ser muy sinceros, muy honestos con cada uno de nosotros. O sea, aquí quien trata de poner una debilidad que no la tiene, pues te van a hacer otra repregunta y no va a estar bien que se mienta, ¿no? O sea, sinceridad con ustedes, es un trabajo de introspección, es un trabajo de preparación, y que lo digas con seguridad emocional. ¿Por qué? Porque ya hemos observado que tu palabra impacta en el 7%, ¿no? Tu seguridad, el tono de tu voz impacta en un 30%. Tu posición, tu postura es un porcentaje mayor. Entonces, esto es importante que se preparen, ¿ya? Y ahora veamos. Entonces, se tiene que trabajar autoconocimiento, pero desarrollarse una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Presentarlo como un objetivo de cambio. Y aquí les informo el objetivo de cambio. Plantéalo como un objetivo. Inicia con un verbo de acción. Ojo, ya todos sabemos que son verbos de acción, ¿no? Aquellos que te llevan y te movilizan al cambio. Reconociendo tu debilidad, o sea, reconociendo tu área de mejora, pero ese reconocimiento no se va a quedar ahí. Es para que lo conviertas en fortaleza. Esa es, en esencia, lo que buscamos en recursos humanos cuando hacemos esta pregunta, ¿no? Y ahí va el ejemplo, ¿ya? Más, acá dice más, o sea, es lo que necesitamos trabajar más, esta estrategia, y menos es lo que no debemos hacer, que ahora paso a explicar. En el ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, mira. Un caso real de entrevista, y este caso lo he traído porque fue una de las participaciones que hizo un alumno de Derecho hace, creo que el año pasado, así como Yera les está hoy participando, lo hizo él así, muy motivado, y me dijo, María, yo quiero decir, porque ya sé por qué no me han entrevistado. Primero, era un alumno, siempre guardando la confidencialidad, pero para la sala lo presento solamente datos concretos. Un alumno de Derecho que se postulaba para una práctica en un estudio de abogados, ¿no? Y la posición era trabajar en equipos, trabajar casos legales, pero era trabajo de grupo, ¿no? Trabajaban con personas, o sea, ahí ese era el perfil. Y él pasó todo, aprobó el perfil, todo, solamente estaba en la terna y le hicieron esta pregunta. Cuéntame cuál es tu principal oportunidad de mejora. Y él dijo esto: soy terco y obstinado para tomar decisiones. O sea, ¿fue sincero? Fue sincero. ¿Aplicó la estrategia? No aplicó la estrategia, ¿no? Pero esta fue su respuesta. ¿Cuál es la estrategia? Es decir, acá, desarrollar, ese es el verbo de acción, desarrollar mi capacidad de conciliación, tolerancia, esta es la oportunidad de mejora. ¿Quién reconoce que le falta trabajar mayor conciliación, mayor tolerancia? Son las personas tercas y obstinadas, ¿no? En el ejemplo, entonces, así. Desarrollar mi capacidad de conciliación, tolerancia, contribuyendo en las decisiones eficaces de mi equipo, porque tenía que trabajar con equipos en la notaría. Entonces, aquí está la fortaleza. Qué interesante. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen de esta estrategia? A ver, comentarios, opiniones, pareceres. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro que sí. Yo, bueno, soy del poquito mayor y tengo algunos tips que nos daban antes, ¿no? Decía, cuando uno decía, prefiero, soy perfección, el decir soy perfección, quiero bajar de ser perfeccionista o muy adicto al trabajo. Las típicas que uno dice, ¿qué debo de mejorar? Dedicarme más a la familia. Eso, ¿cómo es visto ahora? ¿Cómo es visto en recursos humanos?
Primero, yo soy especialista en recursos humanos, me formé aquí en Centrum, en la Universidad Católica. Cuando alguien me dice soy perfeccionista, yo le hago una pregunta, ¿por qué eres perfeccionista? Y ahí voy repreguntando hasta logrando ver la realidad y la sinceridad, ¿no? Es por ello que digo, no decir lo que no es, porque caes en tu propia, de repente, inseguridad, ¿no? Ok. Sí, ¿ya? Este objetivo de cambio es la estrategia que yo trabajo en las asesorías de manera personalizada. No se ve mal. Cuando a alguien se le dice, a ver, dime cuál es tu principal oportunidad de mejora, está reconociendo que le falta desarrollar su conciliación y tolerancia, pero a la vez está reconociendo que le falta desarrollar, o sea, no es que no lo tenga, tiene bajo. ¿Para qué lo necesita desarrollar? Para contribuir a las decisiones eficaces de su equipo. Por eso es importante, cuando tú vas a una entrevista, tienes que saber cuál es la posición donde estás postulándote y cuáles son las funciones que esperan que tú desarrolles. Este candidato tenía que trabajar en una notaría con personas, con equipos, entonces no lo contrataron, porque los equipos no queremos gente asertiva, ¿no? A ver, opiniones de otras personas que están en el 10º, 9º, 8º ciclo. ¿Conocían de esta estrategia? ¿No la conocían? ¿O lo escriben en el chat? Vamos. No la conocía. A ver, Rafael, adelante. Eddie, no la Pues, conocías. A ver, Rafael, adelante, sí. sí, buenas tardes. Hola. Para el tema de comunicar, siempre, o sea, siempre ha habido esa pregunta, ¿no? De cuáles son tus fortalezas y debilidades. A mí me la han hecho. Entonces, yo sabía que me iban a preguntar. Y bueno, busqué así en YouTube y en otros lugares y vi que lo que la mayoría decía era que no lo digas tan directamente. O sea, no lo digas, tengo ese problema, sino como que formularlo de otra manera que sea más amigable y que se vea que estás haciendo algo por ello. Pero no vi que se llamara de esta manera, ¿no? Una estrategia de objetivo de cambio, no algo así tan estandarizado como esto. Claro, claro. Qué bueno, Rafael, Y me gracias. gustaría compartir una Sí. anécdota también, A ver, dime. pero obviamente también guardando la confidencialidad. Yo he tomado, o sea, yo he sido parte de, de un grupo que hacía entrevistas, ¿no? Para un club. Entonces, uno de los candidatos dijo específicamente, lo dijo literalmente, eh, soy muy ególatra. Y yo dije, y también dijo como que también soy narcisista. Un poco, o sea, dijo así. Y yo en mi mente, como para ver, ¿no? Dije, bueno, es honesto, pero wow, ¿no? Entonces, también quería preguntar, ¿qué hacer en esos casos, ¿no? Cuando pasa ese tipo de cosas, porque a mí me sorprendió un poco. Gracias, gracias, Rafael. Mira, la pregunta es sumamente importante que tú haces, pero recuerden la posición y el perfil, ¿no? Siempre. Esta persona que dijo soy él o un poco ególatra o narcisista, sí está siendo sincero, ¿no? Pregunto, ¿una organización, una empresa, necesita este tipo de conductas y comportamientos que le suman a la organización? ¿Va a generar buen clima laboral? ¿Va a ayudar a que no haya ruidos comunicacionales en los equipos? ¿Qué piensan ustedes? Ojo que les estoy devolviendo la pregunta, yo les voy a dar mi feedback final. ¿Qué piensan? Rafael, adelante. Cuando pensé en ese tema específico, fue como que pensar, ¿no? En por qué lo dijo. Y si algunas personas quizás también comparten este tipo de rasgos, pero no lo dicen. Entonces, para adelantarlo, no lo elegimos por eso específicamente, ¿no? Porque fue Exacto, algo que no buscábamos, porque al exacto. final era un trabajo de grupo, de equipo, ¿no? Y la verdad, como usted dice, ese tipo de características no ayudan para el trabajo en equipo, o al menos lo que considera un reclutador en mi Así caso. es.
Así es, tú te has dado la respuesta. Ahora te voy a dar mi figura final. Eddie, adelante. Gracias por participar. Bueno, sí, yendo también por lo que estaba mencionando Rafael, creo que también depende por ejemplo, como justo él mencionó, era un trabajo grupal, entonces ahí sí va a afectar mucho más. Pero en el hipotético caso de que el trabajo no era tan grupal, sino era personal, el cual él tenía que desempeñar un cargo como tal y no iba a tener mucho contacto, sí comunicación como tal, pero no continua. Entonces quizás sí no hubieran tomado tan en cuenta esos debilidades de la persona que mencioné y más se enfocarían en sus habilidades y sus habilidades como tal en el trabajo. Claro, claro. Muy bien, muchas gracias. De verdad que las respuestas son totalmente válidas y necesarias. Sí, nuevamente reitero, ¿qué perfil de puesto se está buscando? ¿Qué funciones necesita desarrollar la persona? Como dice Eddie, ¿no? Si va a ser de repente un trabajo personalizado, no sé, me pongo a pensar, un ingeniero biomédico que tiene que diseñar prototipos para una maquinaria, ¿no? Y que sea un trabajo muy personalizado, innovador, quizás para la organización lo pase por alto y diga, bueno, sin embargo, algo que no, lo que buscamos en recursos humanos es que no altere el clima laboral, que no afecte la buena comunicación, ¿no? Y también el hecho, si dijo, si soy un poco, bueno, si es un poco, está siendo sincero, ¿no? Pero hay pruebas, Rafael, ¿no? Pruebas psicométricas, pruebas psicológicas, no sé si acá voy a regresar, en realidad ya hemos terminado el taller, pero quiero ver acá. Uy, no me deja retroceder. En la primera parte que empezamos, no quiere retroceder, vimos rasgos de personalidad. No sé si se acordarán cuando la pregunta es, ¿quién soy yo? Quiero retroceder y no me permite, no sé por qué. Era un poquito cuáles son los rasgos, ¿no? La persona normalmente, no me ha tocado esa experiencia, la verdad, nunca de mis asesorados y en mis años de recursos humanos tampoco. Sin embargo, siempre decimos, ¿no? Debe haber un punto, un equilibrio. Mucha humildad no es buena, porque no reconoces tus logros, pero también si hay mucho ego tampoco es bueno, porque los polos opuestos no son saludables, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos, esto es lo que trabajo en las asesorías personalizadas, creo que con esto estamos acabando, sí, hemos acabado, gracias por participar, por quedarse también, y nada, invito más bien a todos quienes se han quedado a activar su video para la foto final, para la foto del recuerdo, y así también nos conocemos, ¿sí? Hay dudas, preguntas, y estoy a disposición de ustedes, ¿ya? Sí, hola, tenía una pregunta acerca del contacto. Por ejemplo, creo que mencionó que iba a dar asesorías, que dan asesorías, ¿no? Sí, claro, las asesorías personalizadas, no sé, Jorge, si tienes a la mano el enlace, discúlpame porque como tuve Sí, este ahorita problema. lo paso. Gracias. También estoy pasando una encuesta, por favor, si pueden llenarla para conocer su opinión de esta asesoría. Ok, ya, ahí Gracias. en el chat les van a colocar el enlace de las asesorías. No voy a poder dar en estas 2 semanas porque entramos a la Feria de Empleabilidad, que se inaugura este lunes, pero terminadas las 2 semanas, ustedes pueden agendar. No sé quiénes están en los cursos también, porque todos los que están en los cursos de empleabilidad ya tienen el Classroom abierto y tienen todos los recursos y ahí se va a subir la grabación de este taller, ¿ya? Ahí está el enlace. Uh-huh. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Qué otras dudas? Para que no quede ninguna duda en el... A ver aquí. Ok, ok, muy bien. Bueno, tú nos avisas, Jorge, Ah, claro. voluntariamente. Sí, por favor, pueden activar sus cámaras para Jessica, qué gusto de que verte, Jessica. Hace tiempo que no sé de ti. porque hay evidencia que han estado aquí. Que han estado, claro. Ya tú tomas la foto, Jess, no, y nos las compartes, Jorge. Ya. Bueno, voy a tomar en 3,
2, 1. Listo. Ah, ahí viene uno más. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias a Listo. todos. Muchas Ya está. gracias a todos por participar, por darse su tiempo. Ha durado bastante, pero qué bueno. Rafael tiene una pregunta. Vamos, Rafael. Sí. No eran palmas, o sea, muchas gracias Ah, por el taller. no, no, para ustedes son las palmas, chicos. Aquí me tienen, aquí ya les puso Jorge las asesorías, todo está a disposición de los alumnos de la universidad. Gracias. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos, Andrea. Luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias.